Ya vimos cómo nos arrebataron la mayoría en el Congreso. Y yo tengo una hipótesis. Yo creo que el gobernador Cabeza de Vaca fue quien nos envió a Morena, a los hermanos Carmona, varios de los morenistas encumbrados hoy en Tamaulipas, incluyendo a Américo Villarreal, el diputado federal Erasmo González, el cuñado del gobernador, que es José Ramón Gómez de Alba, el famoso JR, que tiene mucho que ver con aduanas, ¿verdad? Que es parte del tema de los Carmona, donde hay un arreglo, el acompañamiento y el apoyo que le dieron a Mario Delgado como candidato a la presidencia de Morena, estos hermanos, que uno de ellos, como bien decían ustedes, ya está declarando en Estados Unidos, y que yo creo que deliberadamente los hermanos Carmona, que tenían negocios con Cabeza de Vaca, él no los envió. Alguien evidentemente que ha interferido desde la 4T a favor del gobernador y su causa, pues lo único que ha afectado es a Morena en Tamaulipas, porque yo no le creería nada a Cabeza de Vaca. En términos políticos, lo que está sucediendo en Tamaulipas no solo es un síntoma del desgaste de Morena, como el partido en el poder, sino que representa un potencial escándalo de consecuencias impredecibles que podría cambiar radicalmente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. No es casualidad que se haya desmantelado un caso federal en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que su secretario de gobierno y aspirante del PAN a la gobernatura, el Truco Verástegui, haya rebasado en las encuestas al candidato de Morena, Américo Villarreal, o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya revocado temporalmente la candidatura de Villarreal a petición de su rival en la contienda interna, Maki Ortiz. Tampoco es coincidencia que Morena haya perdido la mayoría en el Congreso de Tamaulipas, porque un grupo de diputados decidió renunciar al partido, o que el proceso de desafuero en contra de Cabeza de Vaca se haya detenido de facto. El terremoto político que ha sufrido Morena en Tamaulipas no podría entenderse sin la trama de Sergio Carmona, el empresario que fue asesinado en diciembre en San Pedro Garza García y que ha sido acusado de haber desviado dinero ilegal proveniente de las aduanas a favor de campañas políticas de Morena en todo México. Sus vínculos públicos con prominentes miembros de Morena, como el presidente del partido Mario Delgado o con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González, solo abonan a la suspicacia de una investigación que, de acuerdo a fuentes cercanas al asunto, ya está en manos de agentes judiciales en Estados Unidos. Para hablar sobre todo esto, hemos contactado a un insider de Morena en Tamaulipas, Alejandro Rojas Díaz Durán, excoordinador de asesores del Senado de la República, operador político vinculado al grupo de Ricardo Monreal y un disidente del grupo que controla a Morena en Tamaulipas. Alejandro, bienvenido a Código Magenta. Empecemos por la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Bueno, efectivamente lo que mencionas, Rodrigo, ha impactado en Tamaulipas respecto al proceso que se le ha seguido al que yo le denomino gobernadrón Cabeza de Vaca, que prácticamente lo teníamos contra las cuerdas el año pasado, en una situación sui generis y preocupante. Un ministro de la Corte le permite continuar en el cargo con una opinión que no fue una resolución, simplemente fue una opinión al desechar una controversia y aceptar otra controversia del jurado de procedencia de la Cámara de Diputados para que fuera ejecutada la orden de aprehensión que hay contra el gobernador Cabeza de Vaca, que sigue vigente. Esa orden de aprehensión y los delitos de la Fiscalía General de la República que le han imputado y que además nosotros fuimos parte de la construcción de esa denuncia desde hace más de 3 años, da un giro en el momento en el que prácticamente la Corte debió haber resuelto que no había materia para que un Congreso local le volviera a colocar el fuero al gobernador Cabeza de Vaca, porque el fuero no es un chaleco que se puede quitar o poner por un Congreso local, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, del jurado de procedencia de la Cámara de Diputados, de acuerdo al 111 constitucional, no ha lugar a interpretación jurídica, sino que el Congreso local de Tamaulipas, en su momento, el anterior Congreso, le quiso poner un fuero que inexistente, porque no son quienes para poner un fuero. Pero digamos, darle ese espacio de tiempo, que no quiero pensar que hubo una negociación,
pero huele a negociación política. Y eso es lamentabilísimo, porque si hubo una negociación política con alguien o algún grupo o alguien evidentemente que ha interferido desde la 4T a favor del gobernador y su causa, pues lo único que ha afectado es a Morena en Tamaulipas, porque yo no le creería nada a Cabeza de Vaca. En primer lugar, porque sabiendo cómo se las gasta, difícilmente si alguien hizo un acuerdo con él, lo va a cumplir. Desde tu punto de vista, has tenido un lugar privilegiado para seguir este caso. ¿Quién ha operado dentro de la 4T a favor de Cabeza de Vaca, directa o indirectamente? Mira, se mencionan algunos nombres, a mí no me consta, pero se infiere que hubo ahí un diálogo que ha hecho que Cabeza de Vaca, que este gobernador prácticamente tiene un túnel en el cual se ha podido burlar de la justicia, porque yo creo que la justicia no tiene por qué negociarse. Está totalmente acreditado lo que se imputó en su momento, y al dejarlo, digamos, con esa capacidad de maniobra, con todos los millonarios recursos que maneja, ha operado en Tamaulipas para desmantelar precisamente la posibilidad del triunfo. Alejandro, ¿en qué relaciones de la 4T tendríamos que poner atención para saber si hubo o no una negociación con Cabeza de Vaca? Se dice, no me consta, pero que algunos abogados allí también tenían que ver con alguien de la 4T. No me consta, no soy nadie para imputar, pero a mí me parece muy extraño que prácticamente... ¿Te refieres a los abogados del despacho de Gil Swart, que ha asesorado de manera informal al gobernador Cabeza de Vaca? En concreto él, efectivamente, con algunos vínculos que ha sabido explotar y que no se explica de otra manera que se haya retrasado y se esté retrasando la resolución final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay materia para mantener en el limbo jurídico a los tamaulipecos, porque está prácticamente gobernado por alguien que tiene una orden de aprehensión, que está imputado de delitos gravísimos y que ya no tiene fuero para efectos constitucionales. Alejandro, ¿cuál es la situación en el Congreso Federal con el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca? Ya hizo su veredicto de acuerdo al 111 constitucional, se sustanció el procedimiento que el comité, o más bien el jurado de procedencia que se erige así el pleno de la Cámara de Diputados para juzgar y para quitarle el fuero a un gobernador, eso ya ocurrió, ya es cosa juzgada, ya no tiene por qué revisarse de nuevo. Ahora está en la Corte, que le han dado tiempo, y digo que esa resolución, que no fue resolución, fue una opinión de un ministro, no de la Corte, no del Pleno de la Corte, diciendo que para él tenía fuero en tanto no se resuelva el fondo del asunto. Si un Congreso local tiene facultades para ponerle o quitarle un fuero, es obvio que no lo tiene. La Corte no puede resolver o interpretar la Constitución contra la Constitución misma. El artículo 111 constitucional es muy claro. Pero aquí es un tema político, no es un tema jurídico lo que estamos viviendo. Y obviamente eso ha afectado a Morena. Ya vimos cómo nos arrebataron la mayoría en el Congreso. Y yo tengo una hipótesis, Rodrigo. Yo creo que el gobernador Cabeza de Vaca fue quien nos envió a Morena, a los hermanos Carmona, sabía la ambición vulgar de varios de los morenistas encumbrados hoy en Tamaulipas, incluyendo a Américo Villarreal, el diputado federal Erasmo González, el cuñado del gobernador, que es José Ramón Gómez Leal, el famoso JR, que tiene mucho que ver con aduanas, ¿verdad? Que es parte del tema de los Carmona, donde hay un arreglo, el tema de el acompañamiento y el apoyo que le dieron a Mario Delgado como candidato a la presidencia de Morena, estos hermanos, que uno de ellos, como bien decían ustedes, ya está declarando en Estados Unidos, y que yo creo que deliberadamente los hermanos Carmona, que tenían negocios con Cabeza de Vaca, él no los envió. Bueno, sería bueno ahí conocer qué pasó, porque se hablaba de cierta relación de los hermanos Carmona, precisamente, incluso una relación contractual de negocios con el gobierno bajo la administración de Cabeza de Vaca. Y después hay una clara ruptura, digamos, con este grupo político del PAN, y es donde los Carmona empiezan a voltear a ver a Morena.
¿Qué has presenciado tú como un participante de la política en Tamaulipas respecto a este tema? Pues es una transición de empresarios que están más preocupados por su dinero que por las siglas partidistas. Es evidentemente que el tipo de negocios que se dice que se manejan, investigaciones tanto también allá en Estados Unidos, incluso porque ese asesinato, ejecución de Sergio Carmona, pues es San Pedro Garza García, más vigilado de México, y no hubo ni cámaras, ninguna línea de investigación aparentemente, y la Fiscalía de Nuevo León tampoco ha dicho qué ha ocurrido con las pesquisas. Y para mí la Fiscalía General de la República tiene que traer el caso porque yo he alertado adentro de Morena y estoy haciendo un escrito para que este señor, este grupo de los hermanos Carmona y a quienes representan, realmente sea investigado y sus vinculaciones reales, sí o no, con negocios turbios y sus implicaciones y sus vínculos con gente de Morena, porque conociendo al gobernador, seguramente él tiene información porque los conoce y los conocía muy bien, habían hecho negocios juntos. Eso no que se pelearon por dinero, pero finalmente se conocen y tienen amigos en común, muy cercanos, gente muy cercana a los Carmona, eran gente muy cercana al gobernador, su ex jefe de oficina, el ex secretario de salud, eran gente muy cercana al gobernador, que todavía operaban para él y estaban con los hermanos Carmona. ¿Cómo llegan a Morena? El asunto, ¿cómo llegan? Y cómo digamos, se infiltran y cómo llegan a prácticamente un grupo de morenistas que incluso se fotografían con él, sobre todo con Sergio, que él los presumía como si fueran llaveros en las reuniones, los lleva a su casa, les hace fiestas, les presta, yo le llamo carmonetas blindadas, les paga campañas, les da financiamiento, les presta sus aviones privados, les sube Américo Villarreal, Erasmo González, y varios, ¿no? Inclusive se habla hasta de Mario Delgado, que voló en esos aviones. Ellos dicen que no. Alejandro, pero ¿quién hizo el primer acercamiento con Sergio Carmona? Porque esto es algo que trasciende. El periodista Salvador García Soto ha hablado incluso de que hay un expediente donde se habla de cientos de millones de pesos en financiamiento para campañas políticas de Morena en todo México. Entonces esto tuvo que haber sido un acercamiento de alto nivel si es que esta tesis se sostiene. Sí, por supuesto. Hasta donde sabemos por amigos que colaboran tanto en Estados Unidos como en México, ese vínculo se dio a través de un familiar de uno de los morenistas, con una de sus sobrinas, que parece que tiene una relación amorosa, tenía una relación amorosa con uno de ellos, y luego como diputados federales con Erasmo González, él es el que se lo presenta a Mario Delgado, y a través de Mario Delgado es como hacen toda esta correlación a diversos aspirantes, que ahora muchos gobernadores, en donde generan compromisos, porque evidentemente los empresarios no andan regalando su dinero. Los hermanos Carmona no eran hermanitos de la caridad. Seguramente ellos acordaron compromisos que deberían cumplir los ya ahora gobernadores o gobernadoras, según se menciona. Y en el caso de Tamaulipas, evidentemente que su precandidato siempre fue Américo Villarreal, siempre estuvo rodeado de ellos, se convocaban en su domicilio, hacían reuniones de unidad de Morena. O sea, ¿cómo es posible que un empresario sea el factor de unidad de los dirigentes de un partido? O sea, eso es verdaderamente contrario a los principios de la 4T y de Morena, en donde se supone que el poder político tiene que estar separado del poder económico, y máxime si este poder económico está manchado por la sospecha de actividades ilícitas. Eso, yo lo que veo venir es que el gobernador tiene un expediente muy grueso, seguramente, y tiene una serie de instrumentos, y también tiene amigos en Estados Unidos, le acaban de dar las llaves en McAllen, ahora hay que cerrar las puertas porque no se vaya a meter. Este señor seguramente tiene documentos, grabaciones, comprobaciones, porque me dicen que el hermano de Carmona está en Texas y que él era realmente el contador, era el que tenía
claridad de a quién y cuánto le daban a cada uno. Esa información evidentemente ya forma parte de una investigación de alto nivel en Estados Unidos que involucra a dirigentes importantes de Morena. Imagínate si esa información es revelada en campaña, como ocurrió en Nuevo León con Clara Luz, que yo lo alerté, lo puedes checar ahí, Rodrigo. Yo alerté hace 3 años que Clara Luz no podía ser candidata de Morena si no explicaba su nexo con Nexio. Eso ahí está declarado hace 3 años, porque iba a ser la debacle de Morena. En este momento, en Tamaulipas se está viviendo una profunda crisis que empezó con el asesinato de Sergio Carmona, pero que ahora se está cristalizando en la desbandada brutal de los diputados locales de la bancada, a tal grado que Morena ha perdido en cuestión de semanas la mayoría que tenía prácticamente asegurada las elecciones del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Quién operó esta desbandada? ¿Por qué se dio esta desbandada y qué sucede? Porque hay que decirlo, a 3 meses de que se lleven a cabo las elecciones a la gubernatura. Mira, más que perder la mayoría, perdimos algo más grave, la gobernabilidad y el futuro de tener el control de los aparatos de justicia, porque teniendo la mayoría, obviamente van ahí a ratificar al presidente del Tribunal de Justicia y al fiscal. Imagínate, el Poder Judicial en manos del gobernador, aún perdiendo. Tienen en sus manos el auditor general, el Congreso local y obviamente las auditorías a los municipios. Es decir, es un mecanismo de presión que tienen sobre los presidentes municipales de Morena. Ya tienen ahorita la espada de Damocles aquí encima, todos los alcaldes de Morena. Y luego, es decir, maneja ya el poder legislativo, el poder judicial, y evidentemente desde ahí van a empezar a manejar los presupuestos, evidentemente los recursos públicos y las auditorías. Es decir, aún ganando Morena la gubernatura, va a estar atado por ese Congreso que ya no es de Morena. ¿Pero por qué ocurrió eso, Rodrigo? Porque todo empieza con un error en política, decía un político francés. En política se comete un error y todo lo demás son consecuencias. ¿Cuál fue el error? Que la imposición de Américo Villarreal, que no ganó en las encuestas porque no estaba en el ánimo, Américo ya venía cayendo de por sí en las encuestas, lo levantan y lo imponen, porque el que iba ya ganando era Rodolfo González, el que era superdelegado federal en Tamaulipas. Él iba arriba, yo decliné por él. Si hubiera sido mujer, Maki hubiera sido la electa por género. Es decir, estaba en tercer lugar Américo. Entonces, en el momento que lo imponen, por un lado, Américo no se ha dedicado a sumar, sino a restar. No se ha dedicado a incluir, sino a excluir. No se ha dedicado a restañar las heridas, sino a profundizarlas. No recibe a nadie prácticamente, mientras el otro candidato del PAN anda fotografiándose con medio Tamaulipas de todos los colores y sabores. A ver, esto es de lo que tenemos que hablar, Alejandro, porque el colapso y la caída de Morena es directamente proporcional al ascenso del secretario de gobierno, el Truco Verástegui, como aspirante a la gubernatura del PAN. Eso lo hemos visto al menos en la encuesta que publicó el periódico El Financiero la semana pasada, donde hay un empate técnico, pero que ya rebasó al Truco Verástegui, y hay quien dice que caballo que alcanza, gana. Por supuesto, ya yo lo he venido diciendo desde principios de año. En vez de que catapultara a Morena Américo lo está hundiendo. Y te voy a dar un dato, es importante. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena tiene la obligación de darle seguimiento al rendimiento electoral de todos los aspirantes y precandidatos y candidatos de Morena. Cuando un candidato de Morena no coincide, no es congruente su crecimiento o su decremento con la expectativa y proyección electoral, la Comisión Nacional de Elecciones tiene la obligación estatutaria, de acuerdo al reglamento, de sustituir al candidato. Eso ocurrió en Guanajuato en 2018. Ya ha ocurrido en otras elecciones. Es decir, en abril empiezan las campañas. En diciembre, Morena estaba arriba 2-1. En junio del año pasado estábamos 3-1. 2-1 en diciembre. A principios de abril, ¿qué tal si Morena amanece abajo del PAN? No Morena, Américo.
¿Por qué? Porque Américo, en vez de subir a Morena, de consolidar 2-1 la diferencia, se fue para abajo, de caída libre. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones, yo voy a ingresar un escrito en las siguientes semanas, donde seguramente se publicarán otras encuestas nacionales, en donde yo he alertado y he dicho, a ver, lo que tiene que ser inevitable es la victoria de Moreno, pero es evitable la derrota si el candidato, en este caso Américo Villarreal, no da el rendimiento electoral que se proyectaba. Y no tenemos por qué ir con un precandidato a perder. Ahora sí, si nació para perder, pues nació para perder, no es por herencia, como él dice, porque además es muy soberbio. Américo Villarreal dice que debe ser gobernador de Tamaulipas porque su papá fue gobernador, o sea, y además se fue del PRI, o sea, bendito consuelo. Eso que quiere decir que él entiende la política, Américo, como algo patrimonialista. O sea, porque le perteneció a su padre la gobernatura, fue gobernador, ahora le tiene que pertenecer a él por herencia, así lo dijo, en una entrevista dijo. Y luego, eso quiere decir que su hijo tiene que ser gobernador porque su papá, si es gobernador, ya tiene derecho, como si fuera una monarquía aldeana, ¿no? Provinciana, está, no es Nuevo Santander, Tamaulipas, es Tamaulipas. Si hablamos de política real, muchas veces estas designaciones, ya sea en Morena, ya sea en el PAN, ya sea en el PRI, realmente son el reflejo de cómo están compuestas las coaliciones a nivel nacional. Yo he comparado dos visiones que chocan sobre Américo. Una, que es un candidato vinculado a Ricardo Monreal, que tuvo una operación federal en contra, y otra que es realmente un candidato asociado, digamos, al ala de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu perspectiva en esta situación? Sí, Américo Villarreal, desde que fue invitado a Morena, porque no es ni fundador, nosotros sí somos fundadores de Morena, se le invita en el 2018 porque era hijo de quien era y se le invitó a él y a varios que lo rodean, que son ejidistas, que por cierto vive en San Pedro Garza García, una casa de más de 250 millones de pesos. Ahí vive Egidio Torre Cantú. Realmente Américo sigue siendo ejidista. No más que ser del ala radical de Morena, porque no está cerca de Monreal, digamos, en su línea político-ideológica. Él se vinculó desde el principio con Martí Batres en el Senado de la República. Te lo digo porque yo fui coordinador de asesores del Senado de la República y además me tocó en la campaña del presidente Manuel López Obrador con Ricardo Monreal, ciertamente, coordinar la segunda circunscripción en donde está Tamaulipas y Nuevo León, entre otros estados, de Querétaro hasta el noreste. Américo Villarreal se coordina con Martí Batres, que están vinculados y obviamente identificados con esta ala radical, muy dogmática, muy autoritaria, pero no porque él lo sea, porque él no tiene nada de eso. Américo Villarreal no es de izquierda, es realmente un priista, su formación política muy priista, así se comporta, no es un morenista, porque además él no es contestatario, nunca ha criticado al gobernador Cabeza de Vaca, por ejemplo, nunca, ni siquiera lo menciona, prácticamente no existe en su discurso, nunca defendió como senador de los ataques que hacía el gobernador al presidente López Obrador, en lo más álgido de la relación, nunca salió a defender al presidente López Obrador. Américo Villarreal siempre se ha quedado callado, o sea que está ciego, sordo y mudo en relación a lo que ocurre en Tamaulipas y lo que ha pasado y lo que ha hecho el gobernador Cabeza de Vaca con los tamaulipecos. Ahora, él se afilia a esa ala radical por conveniencia, no por convicción. Te voy a dar un dato. Ya estaban los Carmona desde antes, desde el 2019. Ya estaban en Morena. El avión en el cual llega Jacob Polewski a Tamaulipas y Américo Villarreal, ¿te acuerdas que llegaron en un jet privado? Llegaron ellos dos y otros personajes siniestros en ese avión. Ese avión se presume que es de los Carmona. Ahí llegaron en el 19 que entregó Jacob Polewski el Congreso local al gobernador Cabeza de Vaca porque el PAN nos arrasó
cuando estábamos 3-1, yo lo denuncié e incluso metí un escrito en Morena, porque estábamos 3-1 arriba del PAN, Morena en el 2019, cuando el presidente López Obrador estaba en los 70-80% de aprobación nacional, íbamos a arrasar, y le dieron las candidaturas por esta maniobra de Jacob, de Américo Villarreal, de Erasmo y de JR, el cuñado del gobernador, a gente vinculada al PAN. Tan es así que tú revisas el Congreso local anterior y casi la mitad de los diputados de Morena se fueron con el PAN. ¿Por qué? Porque los traían desde el principio y los Carmona ya estaban allí. ¿Sí me explico? Sí. Ya estaban ahí porque gente muy cercana de Jacob opera en Nuevo León y ustedes los conocen perfectamente. Ustedes saben quiénes son. Llegó este señor Gobea en ese avión que es de allá de Monterrey, entre otros. Ellos son los vínculos y luego se conectan por intereses económicos, como les digo, con el tema de las aduanas. Y ahí aparece otro nombre que es Ricardo Peralta. ¿Te acuerdas que Porfirio Muñoz Ledo? Y justamente te iba a preguntar sobre Ricardo Peralta, porque es un común denominador en muchas de estas denuncias de las presuntas vinculaciones de los hermanos Carmona. Es que ahí empieza el tema, en las aduanas. Precisamente es el punto neurálgico, en donde se cruzan los intereses económicos con los intereses políticos. Y no es extraño que se hayan cruzado estos caminos en su momento. ¿Por qué es importante para Morena? Porque esto nos puede impactar, nos puede estallar en la cara el conflicto de interés y evidentemente puede salpicar a una cúpula de Morena y nos puede descarrilar a Morena Nacional incluso, no solamente en Tamaulipas, porque es muy grave lo que ha ocurrido. Si estas pesquisas vinculan a estos hermanos con negocios que se presumen ilícitos, ¿por qué se presumen ilícitos? Porque te voy a dar otro dato. Tú sabes que cuando ejecutaron a Carmona, Erasmo González, el diputado federal de Morena, que preside la comisión tan importante de presupuesto en la Cámara de Diputados, era su compadre. Lo presumía en redes, Erasmo. No fue ni siquiera para ir al velorio. Ni él, ni Américo, ni Olga Sosa, ni JR, no se pararon al velorio del ejecutado. ¿Tú crees que eso es normal? Después de haber recibido tantos beneficios de un empresario, desde carmonetas, financiamiento, vuelos en avión privado, ¿no vas a ir al velorio de tu compadre? Pues, ¿qué sabías o qué saben? Que no se presentaron. Ninguno de ellos, bueno, ni siquiera pusieron una esquela en el periódico. Fíjate tú, ni una esquela en el periódico. Yo me pregunto si matan a uno de mis compadres, yo sí voy a darle el pésame a la viuda, porque sé que se dedica a cuestiones legales. ¿Por qué no han exigido justicia? ¿Por qué no han solicitado a la Fiscalía General de la República, ellos los beneficiarios, Américo Villarreal, JR, Erasmo González, Olga Sosa, el alcalde de Victoria, Lalo Gataz? ¿Por qué no han pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso para saber quién ejecutó a su amigo, no? Pues no eran muy amigos. Alejandro, para terminar, ¿cuáles son los siguientes pasos? Número 1, en el proceso de desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Número 2, en la sucesión estatal de Tamaulipas. Y número 3, en el futuro de Morena. Bueno, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia ya no tiene que ganar tiempo ni darle más tiempo al gobernador. Tiene que acatar la Constitución y resolver que no tiene fuero para que se ejecute el orden de aprehensión. Es lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia. Segundo, Morena y su Comisión Nacional de Elecciones, si en abril Américo Villarreal está en empate técnico o abajo, tiene que ser sustituido, porque es evidente que a quien se ha beneficiado por este escándalo de la que yo le llamo el carmonavirus en Morena, ha dañado la reputación, la imagen y la autoridad moral de Morena en Tamaulipas. Y evidentemente, con un candidato carmonizado, pues evidentemente no puede ir más lejos. Y expone a Morena a nivel nacional, no solamente en Tamaulipas. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones, yo voy a solicitarle con las encuestas nacionales que salgan, se publiquen, que sustituyamos a Américo y se reponga el proceso. Punto. Y que surja un candidato de consenso, un candidato de unidad,
o una encuesta nueva, lo que sea, pero que garantice el triunfo, porque sí se puede revertir todavía. Estamos apenas a tiempo, como ha ocurrido en otros casos. Y tercero, ¿qué va a pasar con Morena Nacional? Pues evidentemente tienen que aclarar si efectivamente, y estoy redactando una carta a la Comisión Nacional de Elecciones, precisamente para que se haga justicia en Morena, se llame también a los diputados que se sumaron al PAN, no solamente para expulsarlos, sino para conocer cuáles son las razones de fondo de su comportamiento, porque también ahí hay varios argumentos que hay que escuchar y atender, porque hay denuncias de los propios diputados locales de Morena que se quejan de lo que ha ocurrido, y de paso yo voy a solicitar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que llame a los carbonizados para que ante la comisión declaren qué vínculos y qué tipo de relación tenían con los Carmona y realmente qué aceptaron de los Carmona. Porque si ocurre que se publique o salga en un medio nacional que efectivamente se viajaron en los aviones, que efectivamente recibieron financiamiento, que efectivamente esas carmonetas que usan o usaron son propiedad y además están vinculados a actividades sospechosas de los hermanos Carmona, evidentemente que si eso sale a la luz, si se llega a comprobar, pues va a ser un boomerang terrible para Morena. Entonces estamos a tiempo de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los llame, empezando por Mario Delgado, que los llame y los cite para saber qué tipo de relación tenían, a ver si ahí lo niegan, porque si ahí lo niegan y si después públicamente ocurre que no es cierto lo que dicen, afirmar, que dicen que no los conocen, que lo vieron muy poquito, que se lo presentó un amigo, que nada más iban a hacer cobranza, etcétera, etcétera, puro cuento, porque eran muy amigos, iban a su casa, comían, cenaban, se emborrachaban, muchos de ellos había fiestotas, incluso hay fotografías, me dicen, yo ya vi una, de una reunión ahí en la Hacienda de los Morales, una fiesta en donde trajeron a músicos del norte del país, del noreste, a tocar, solamente a tocar, y los volaron en sus aviones privados. O sea, esa fiesta costó un dineral, ¿verdad? Para homenajear el cumpleaños del diputado Erasmo González. Ahí están las fotos de esa fiesta, entre otras fotografías. Y me dicen que también hay videos. Alejandro, quiero agradecerte todo este tiempo para Código Magenta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a Código Magenta y a ti, Rodrigo, por darle seguimiento, porque Tamaulipas es estratégico para México, claro. Cruza el 70% del comercio. Es no solamente electoralmente importante, es estratégico en la seguridad nacional y en la economía de México. Así es. De ese tamaño es la importancia de Tamaulipas. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo.